www.radiomaria.com. Hoy nuevamente estamos aquí con un audioprograma. Al parecer, la voz, el lenguaje hablado, es mucho más dinámico y permite que la gente que escucha comprenda de una manera más completa aquello que se le trata de decir. Hoy vamos a hablar de David Icke, el polémico escritor y periodista Icke. Yo tuve el placer de descubrir a Icke hace unos años, buscando en internet una serie de datos sobre una simbología que me pareció encontrar en los logotipos de importantes corporaciones privadas y públicas. Y entonces encontré la web del señor Icke. En ella no solo mostraba a numerosas corporaciones que ya habían incorporado en sus logotipos símbolos cabalísticos, tales como el pentagrama, la estrella de David, la pirámide inacabada, el ojo de Ra, búhos, discos solares, antorchas eternas, números cabalísticos escondidos en sus formas. Asimismo, Icke no solo se conformaba con exponer dichas formas simbólicas, también explicaba minuciosamente su procedencia mesiánica y mitológica. Inicialmente, y a una primera mirada, estos símbolos puede que parezcan el reflejo reminiscente de sus diseñadores, en dichos logos, con las religiones o con una serie de mitos, pero la evidencia era tan grande que incluso los nombres de aquellas importantes corporaciones eran tetragramas que en su lectura directa o en su lectura inversa, muchas de ellas reflejaban el nombre de antiguos dioses sumerios, egipcios, fenicios. Por ejemplo, el dios Fénix, el dios fenicio del mal, latinizado posteriormente como Fénix y representado por un pájaro que posteriormente remontaba el vuelo, era adoptado por compañías, partidos políticos, etc. Muchas de ellas tienen aves en sus logotipos, pájaros que remontan el vuelo. O la rosa, que representaba el disco solar, y a la que se han sumado partidos políticos, organizaciones herméticas, compañías petrolíferas, empresas de toda naturaleza. Tienen en sus anagramas una antorcha, una rosa o un disco solar. O qué decir del tan conocido 666, el número de la bestia, que parece estar escondido en logos de compañías telefónicas, compañías crediticias. Pero ahí no acababa la cosa. Aparentemente, muchas compañías, en sus orígenes humildes, tenían logotipos totalmente distintos, pero con el crecimiento y posterior absorción por poderosas corporaciones financieras, cambiaban inmediatamente sus logos a nuevas formas luministas. Aparentemente Icke no solo se ceñía a mostrarnos estas ideas nada desdeñables, desde luego. Hacía una larga exposición que mostraba los vínculos existentes entre los dioses del pasado y sus vínculos de sangre de los actuales reyes, presidentes de gobierno, importantes banqueros, gerentes de poderosas empresas multinacionales, directores de grupos corporativos de los más media, de los grandes medios de comunicación, en general de todos los ámbitos. Según Icke, los antiguos dioses sumerios, sudamericanos, africanos y asiáticos, en resumidas cuentas en todas las religiones del mundo, del pasado, ofrecían una serie de ideas claras. El objetivo de estos dioses era la esclavitud del hombre. Estos dioses también parecían tener un acusado aspecto reptil, o de tener una serie de costumbres muy reptiloides, algo muy extraño en sus hábitos. También los dioses elegían de entre las comunidades que controlaban a una especie de hombres divinos, cuya genética era una mezcla humano y reptil. Estos guías eran el nexo de Dios en la tierra, y en no pocas ocasiones procedían de la estirpe divina o directamente eran nombrados reyes. En resumidas cuentas, estos híbridos dioses humanos eran antenas que guiaban a aquellos pueblos en beneficio de los designios divinos. Así tenemos a una serie de mesías humanos que podríamos calificar como semidioses, con una particularidad genética reptiloide que heredaban sus descendientes.
Esta herencia genética reptiloide era un gen predominante, de tal modo que la garantía de perdurabilidad estaba asegurada. Asimismo, aparecía una serie de efectos secundarios en sus mesías, más concretamente una serie de enfermedades, tales como hemofilias, epilepsias, mongolismos. Al parecer había un porcentaje de incompatibilidad con ciertos humanos. Y parece ser que estas enfermedades, e incluso en la actualidad, están muy arraigadas a las estirpes reales, europeas y mundiales. También las uniones sanguíneas de estos reyes y semidioses siempre han sido endogámicas. Se casaban con los círculos de su misma especie, reyes entre reyes de otras naciones, de otros territorios, otros países, y la sangre no se reciclaba, se movía en torno a un círculo cerrado. Posteriormente, y con los años, fueron sumándose a estos círculos los círculos bancarios y los círculos de importantes mercaderes. Los mercaderes venecianos, franceses, alemanes, fueron entrando o haciendo cuña dentro de estos círculos reales. Estos hombres poderosos pasaban a formar parte de esta genética reptiloide y que a su vez mantenían nuevamente la endogamia en sus elitistas círculos, y que en la actualidad se han extendido a presidentes de gobierno, consejeros, ministros, presidentes de corporaciones mediáticas y un largo etcétera. Podemos encontrar todo tipo de hombres poderosos, hombres de poder, que han mezclado su sangre con la sangre real. De tal modo que en la actualidad la oligarquía mundial está sembrada de seres que tienen en su código genético la marca de los antiguos dioses. Una huella que es sumamente activa, creando entre ellos poderosos lazos de sangre, pero que no terminaba aquí. Había algo más. Estos círculos no solo mantienen vínculos de sangre, entre ellos, que son conocedores de su condición, y debido a ciertas características que su gen reptil les instaba a mantener ciertas costumbres ritualistas, algunas de ellas absolutamente monstruosas, unas costumbres que parecían a verse abocados a finalmente llevarlas a cabo. Estas costumbres, como ya he dicho antes, son o eran y son monstruosas para el hombre, evidentemente, no para ellos. Parece que de alguna forma siguen bajo el control de aquellos no tan míticos dioses y continúan con sus prácticas de ofrendas humanas y dominación esclavista de nuestra raza homínida. Ellos son los que yo llamo la hermandad. También Ike los llama así, y otros muchos. Ellos dominan la economía mundial, de tal modo que una falta de libertad económica, la falta de libertad económica que padece el ser humano, es una forma de esclavitud. Ellos dominan la economía mundial. También dominan las altas instancias gubernamentales, de tal modo que dominan a los pueblos y redactan las leyes que los oprimen. Ellos controlan la ciencia, de tal modo que ciegan un proceso que podría liberar al hombre de la esclavitud. Asimismo, también controlan las fuentes energéticas. De esta manera, ocultando los modelos de energía baratas o gratuitas, nos mantienen en modelos energéticos caros o sencillamente insostenibles. Ellos controlan y dominan los ejércitos y las fuerzas de seguridad. De ese modo se garantizan la perdurabilidad frente a una posible revolución social o sofocar aquellos pequeños, digamos, conatos de revolución que determinadas organizaciones pueden empezar a plantear debido a la duda que el sistema ofrece. No son pocas las organizaciones que se pueden empezar a ilegalizar. No son pocas las voces de libertad que se pueden empezar a ilegalizar en breve. Todo esto que podría parecer